Buenos días, sean todos muy bendecidos. Feliz Día de las Madres para todas las mamás de la iglesia y también feliz cumpleaños al pastor Brizuela. Damos gracias a Dios por tu vida, por todas las enseñanzas también que nos has compartido, que Dios puso en tu corazón y que Él te siga siempre dando sabiduría y muchos años más de vida. Amén. Estoy muy feliz de una vez más tener la oportunidad de estar acá entregando la palabra después de 4 años que vuelvo a estar como predicadora en este lugar, entregando lo que Dios puso en mi corazón. Y para comenzar quisiera que me acompañen en oración para entregar este momento al Señor. Padre Celestial, te doy las gracias por permitirnos una vez más estar en tu casa, Señor. Te pido por los corazones de cada persona presente, que vos, Señor, puedas preparar la tierra, Señor, y que esta semilla pueda caer en buena tierra y dar frutos. Te pido, Señor, por tu Espíritu Santo, que esté tomando control y dominio sobre nuestra mente, Señor, y podamos recibir toda cosa que tenés para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Este día quisiera hablarles en esta mañana de cómo vencer la duda con la verdad. Y el diablo, nuestro enemigo, a él le encanta intimidarnos, le encanta él confundirnos y hacernos dudar de quién es Dios. Y en particular él aprovecha esas oportunidades cuando estamos débiles, cuando estamos tristes, cuando estamos pasando por un momento difícil, o cuando estamos cansados o quizás distraídos. Y Dios quiere ayudarte a vos y a mí a permanecer en esa roca inconmovible que es nuestro Señor Cristo Jesús en cada temporada de nuestra vida. Porque Él está con nosotros, Él siempre está con nosotros. Y el diablo sembró esa duda desde el principio de la humanidad, desde el principio de la creación. Y podemos ver desde Adán y Eva. Y capaz a muchos les es familiar esta historia, pero para entrar un poco más en contexto, vamos a leer, voy a leer la versión NTV, en Génesis 2:15. Y dice así: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Comes de su fruto, sin duda morirás. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que cuando coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto, lo comió y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también lo comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza de su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás?
El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y ahí sigue la historia y Adán le responde: pero Dios, fue la mujer que me diste, culpándole a la mujer y además a Dios por darle a la mujer. Y luego Eva le dice: fue la serpiente, y así estaban intentando encontrar a un culpable. Y acontece que Dios le castiga a la humanidad y le expulsa a Adán y a Eva del jardín del Edén para siempre. Y ahí la caída del hombre, ¿verdad? Pero Dios nunca dejó en ruina a la humanidad, sino que mandó a su único Hijo Jesús a morir por vos y por mí para darnos vida y restaurarnos y darnos la vida eterna. Y hay una perspectiva, un punto de vista sobre la caída de la humanidad que no comenzó cuando Adán y Eva mordieron el fruto, sino que comenzó cuando el enemigo sembró duda en el corazón de Eva. Ella oyó, y no solamente oyó, sino que ella dejó que esa palabra se implantara en su corazón y echara raíz esa mentira, y ahí creando la duda. Y entonces ella comienza a darle explicaciones a la serpiente, comienza a entablar una conversación con el diablo, y entonces ahí ella queda convencida después de razonar con la serpiente. Y quiero decirte, nunca trates de razonar con el diablo, y no vaya a tener miedo de ser mala onda con el diablo, no vaya a tener miedo de ser ahí con el diablo, porque él no merece tu atención. No hay por qué conversar con él. Él no es digno de una conversación con nosotros, porque lo único que él quiere es hacernos dudar, destruirnos y hacernos inclusive dudar de esa meta que Dios tiene para nosotros, y llevándonos a negar la verdad de Dios, que construye nuestra vida y que nos hace florecer. Y así es que nunca hay que prestar atención a la voz del enemigo, porque la Biblia misma es clara. El diablo es el padre de la mentira, el acusador de los hermanos, y él no viene nada más para matar, hurtar y destruir. Así es que no hay que prestarle atención a Satanás. Dice en Santiago 4:7: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. No dice ahí conversen con el diablo, resistan y él huirá. Dice resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y yo creo que una de las mejores maneras de resistir al diablo y de no caer en esa duda que el diablo quiere sembrar en nuestros corazones y hacerlo huir, no es conversando, no es razonando, sino es recordando la verdad de Dios. Y llevarlo incluso más allá, podemos recitar esas verdades de Dios en voz alta y declarar esa palabra de Dios sobre nuestras vidas, porque la palabra de Dios es poderosa. Y la voluntad de Dios es que nosotros vivamos atentos y vivamos obedientes a su voz. Y puede ser difícil, inclusive cuando tenemos un mal día. Y todos alguna vez tuvimos un mal día. Si alguien acá dice yo nunca tuve un mal día, esa persona está mintiendo, porque todos alguna vez tuvimos un mal día. Inclusive algunos capaz tuvieron alguna más que días, inclusive temporadas difíciles. Y entiendo que en esos momentos a veces es difícil recordar la palabra de Dios, pero podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia dice que Él es nuestro ayudador. Él está ahí en este momento para recordarte quién Él es y para recordarte sus planes, que son de bien y no de mal para vos, y recordarte que Él te ama y está contigo y hay esperanza. Así es que cuando vos decís yo no puedo, pedí la ayuda del Espíritu Santo y Él va a estar ahí para ayudarte. Aún en un mal día, Jesús sigue siendo el camino, la verdad
y la vida. Y no hay persona, no hay filosofía, no hay ciencia, no hay poder que pueda cambiar la verdad de que Jesús es y siempre va a ser el camino, la verdad y la vida. Y yo te cuento que el enemigo siempre te va a mentir. El diablo es incapaz de decir la verdad, pero Dios jamás te va a mentir, porque Él es incapaz de decir una mentira, porque Él es la verdad. Él nunca te va a decir, ay, no sé si voy a estar contigo, no sé si puedo. Dios es quien Él dice que es, y Él está siempre con nosotros y nos recuerda esa verdad constantemente. Y quiero decirte esta frase para que podamos meditar sobre ella. Y dice, la duda destruye, pero la verdad construye. Y sabemos que Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Dios quiere construir tu vida. Él te quiere hacer florecer. Por eso hoy vengo a decirte que no dejes que la duda destruya tu vida. Más bien llénate de la verdad de Dios para que tu vida se construya sobre esa piedra angular que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice en 1 de Juan 4:4, hijitos, ustedes son de Dios y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo, porque Él está en ustedes. Es más grande que el que está, porque el que está en ustedes, es más grande que el que está en el mundo. Y en Romanos 8:33 dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y capaz alguna persona ahora esté dudando y diga, ¿será que esta palabra es para mí? ¿Será que Dios me ama de esa manera a mí? Sí, Dios te ama de esa manera. Dios te ama con esa inmensidad. Y no solamente al que está a tu lado y no solamente a las personas que pasan acá. Dios también te ama a vos con esa inmensidad y quiere hacernos conscientes de esa verdad y destruir esa duda de nuestro corazón. Y para comenzar, esta fue la introducción. Y para comenzar, quiero hablarle de dos dudas principales. Hay muchos tipos de dudas, pero estos dos son las dudas principales de las que quisiera hablar y tocar. Son dos dudas que el diablo siembra en nosotros, pero hoy en el nombre de Jesús vamos a detectar y poder vencerlo con la ayuda de Dios. Y vamos a ver estas dos dudas basadas en la historia que leí al principio sobre Adán y Eva. Y la primera duda es la duda acerca de Dios. El diablo distorsiona nuestro concepto de Dios y distorsiona inclusive la verdad que Dios dice. Y quiere quitarnos ese concepto que tenemos, y especialmente cuando las cosas no van como planeamos, y entonces ahí él comienza queriendo destruir nuestra paz. Y pensando así en las historias de la Biblia, en los distintos personajes que conocemos de la Biblia, poniéndonos en su lugar, quizás también dudaríamos en ese momento. Por ejemplo, Moisés. Dios le envía a Moisés para poder traer libertad al pueblo de Israel y le dice, vos sos la persona que yo voy a usar para libertar al pueblo. Y él llega ante el faraón y el faraón le dice, no. Y Dios le manda y plaga tras plaga, y el faraón sigue diciendo que no. Y quizás Moisés, en su humanidad, siendo una persona, él llegó a dudar, ¿será que realmente Dios va a libertarle a su pueblo? Porque no estaba viendo que algo iba a suceder ahí. Y otro ejemplo también es Abraham y Sara.
Ellos recibieron una promesa de que iban a tener un hijo y en un momento llegaron también a dudar porque se estaban poniendo demasiado viejos. Otro ejemplo es Marta y María. Jesucristo es amigo, es Mesías y ellos creen en él, pero no estaba llegando para sanar a su amigo. Y la lucha es real. El enemigo viene para hacernos dudar de nuestro concepto de Dios. Y dice en Números 23:19, Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando Él hace una promesa, la cumple. Cuando Dios dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Que estés pasando por un momento de necesidad no significa que Dios dejó de ser tu proveedor. Si el día de hoy estás pasando por un momento de tristeza, no por eso Él ha dejado de ser tu gran consolador. Y muchas veces uno no puede ver esa luz y la palabra nos dice que aún así nos mantengamos firmes y sigamos creyendo en Dios. Dios siempre será santo, 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 el que es, el que fue y el que ha de venir. No hay nadie que pueda cambiar esa verdad. Él siempre es y Él siempre ha sido y Él siempre será. Y sigue siendo en esta primera parte, y siguiendo esta primera parte, la duda acerca de Dios, el diablo viene a distorsionar la verdad que Dios te dio y sacarlo de contexto. Y eso vemos claramente en Génesis, como les leí al principio, que Dios les dijo a ellos, pueden comer de todos los árboles del jardín, menos de uno les dijo. Pero cuando llega la serpiente en Génesis 3, cambia esa verdad y le dice a Eva, ¿cierto que no pueden comer de ningún árbol? Le dice. Digo esto porque hay personas a las cuales el enemigo está distorsionando la verdad, incluso promesas que recibieron de Dios, que promesas que Dios ha entregado a su vida, diciendo cosas como, capaz Dios tiene planes de bien para mucha gente, pero no para mí. Y ahí viene a sembrar duda en el corazón de la persona y viene a distorsionar la palabra de Dios. El diablo viene a distorsionar la palabra de Dios, pero Dios no miente. Y si la Biblia dice algo, esa es la verdad. Y la duda número 2 es la duda que uno tiene sobre sí mismo, sobre uno mismo. Y sabes, el diablo no tiene el poder de cancelar lo que Dios tiene para tu vida. Él no puede cancelar los propósitos que Dios tiene para tu vida. El diablo no es más poderoso que Dios, y lo que Dios designó para tu vida, eso ya nadie puede cambiar. Pero sí hay un enemigo que es muy fuerte, muy astuto, y él sabe que él no puede cancelar esos propósitos de Dios sobre tu vida. Entonces él viene a sembrar esa duda para distraerte y para desanimarte, para que no puedas cumplir esos propósitos incambiables de Dios sobre tu vida. Y la forma que hace esto es haciéndonos cuestionar la forma en que Dios nos hizo. Nos hace dudar de quiénes somos nosotros para Dios. Y viene a hacernos dudar de quiénes somos en Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en Génesis 3, la historia de Adán y Eva dice, cuando Dios entra al jardín y está caminando, dice, ¿dónde están? ¿Por qué están escondidos? Y Dios hace esta pregunta. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo eso? Y esa es una pregunta tan importante, porque a veces el enemigo viene a intimidarte y algunas veces ya estabas ahí a punto de tu victoria y ya ibas avanzando y ya ibas creciendo, y el enemigo llega ahí de la nada y te intimida y dejaste. Pero lo bueno es que Dios está contigo y Él puede tomar ese sueño que Dios plantó en tu corazón, o ese proyecto que Él te dio y que alguna vez vos dejaste. Así es que retomad el nombre de Jesús y no dejes a medias porque alguien te asustó, porque dudaste de vos,
o porque alguien te intimidó, o porque alguien te criticó, o porque alguien te hizo sentir mal, y terminar en el nombre de Jesús lo que comenzaste. Y yo siento que hoy Dios te está diciendo, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que Dios no puede usar a alguien con un trasfondo difícil? ¿Quién te dijo que solo podés predicar si sos alguien que terminó su colegio, que terminó la universidad o que tiene mucha educación académica? Y Dios no te dice esto retando, te digo, ¿quién te dijo eso? Sino que te dice con amor. ¿Quién te dijo que ese error que cometiste ya nunca Dios te va a levantar de eso? ¿Quién te dijo que Dios no te puede perdonar? ¿Quién te dijo que vos no sos inteligente o que sos fea? ¿Quién te dijo que vos sos un fracaso? ¿Quién te dijo? Dios no te dijo nada de esas cosas. Él solo te habla con amor. ¿Quién te dijo que vos no sos una buena mamá? ¿Quién te dijo que vos no sos un buen papá? ¿Quién te dijo que tus generaciones no van a servir a Cristo? ¿Quién te dijo que Dios no cumple sueños? ¿Quién te dijo que Dios no cumple promesas? Definitivamente no ha sido Dios, es el enemigo que quiere destruirte. Y la duda destruye, pero la verdad construye. Pero lo más importante no es quién te dijo, si te dijo tu amigo, si te dijo tu tía o alguien por ahí, ¿verdad? Lo importante es que Dios te puede sanar de esas dudas. Y lo que importa es lo que Él dice de vos. Y Él dice que vos sos su hijo, Él dice que vos sos su hija. Y vengo a recordarte que Dios sí cumple sueños, Dios sí cumple sus promesas. Y Dios sí habla vida sobre tu vida. Y tiene planes para vos que son de bien y no de mal. Y toma esta palabra para vos, de Efesios 2:10. Pues somos obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Créele a Dios. Él te mira con ojos de amor. Vos sos una obra maestra de Dios. Y recibí la verdad sobre tu vida y pedile a Dios esa revelación en tu corazón de cómo Él te ve a vos. Porque la duda destruye, pero la verdad construye. Y realmente es muy importante meditar por eso en la palabra de Dios, para conocer de su verdad y para que cuando el enemigo quiera implantar esas dudas en nuestro corazón, nosotros podamos meditarla y podamos saber quiénes somos en Cristo Jesús. Padre Celestial, te doy las gracias porque sos tan bueno. Gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar, Señor. Señor, yo hoy te veo con los brazos abiertos y una dulce voz y con una mirada llena de amor, que a muchos le acercás, Señor, y le abrazás y les decís, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que no vales nada si para mí vales todo? Yo di mi vida por vos. ¿Quién te dijo que sos un fracaso? Yo no dije eso, vos sos mi hijo, mi hija amada. Dios, te pido que esta mañana hagas, Señor, lo que solo vos sabes hacer y ministres corazones en este momento. Amén. Y hagas libre a muchas personas que inclusive han cargado hace años tantas mentiras y tantas dudas en su corazón. Amén. Dios, te pido que ayudes a levantar nuestros ojos, Señor. La duda destruye, pero la verdad construye. Y yo confieso con mi boca que vos querés construir nuestras vidas, Señor. Y Dios, yo te pido que vos vengas, Dios Todopoderoso, a reprender al enemigo y a callar la boca en el nombre de Jesús, Señor. Rompe toda cadena, rompe toda duda, rompe toda oscuridad, rompe todo temor, Señor. Rompe toda opresión en el nombre de Cristo Jesús. Y aunque estemos atravesando, Señor, por el valle de la sombra y la muerte, con todo el Señor está conmigo. Amén. Él está contigo, y no porque estés en una temporada difícil significa que Dios no es bueno. Amén. Y no está sentado en su trono. Vos estás con nosotros, Señor. Así que, Señor, te pido que vengas y ministres a tu iglesia en este momento, Señor. Toca sus corazones, Señor, y ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, libértanos. Yo declaro un nuevo día en el nombre de Jesús sobre cada hombre y sobre cada mujer presente. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.